Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En la madrugada de ayer, la elegante Ribera Social de Etiler fue testigo de un episodio que, aunque aparentemente cotidiano, una salida nocturna tras una celebración privada, se transformó en una escena medular para la vida pública de una de las figuras más seguidas del panorama televisivo turco, la actriz Yağmur Yüksel. La velada, organizada en íntimo círculo por motivo de un cumpleaños entre amistades cercanas, concluyó con la salida de la actriz acompañada de su hermana. Un gesto que quedó grabado por la atención implacable de los fotógrafos y que rápidamente se convirtió en el epicentro de interpretaciones y comentarios en las redes sociales. Al abrirse las puertas del local, la penumbra de la noche se vio interrumpida por los destellos de los flashes, y la habitual coreografía mediática cobró protagonismo, preguntas cortantes, voces que se sobreponían unas a otras y la expectación colectiva por cualquier palabra que pudiera arrojar luz sobre los capítulos amorosos que durante semanas habían alimentado la prensa rosa. Frente a ese escenario y con la compostura que ha cultivado a lo largo de años bajo el foco, Yağmur adoptó una postura serena, casi ceremoniosa. Su expresión, serena pero firme, reflejaba una voluntad de poner una división clara entre su vida privada y la narrativa pública que a menudo pretende reescribirla. La escena resultó en apariencia sencilla. Yağmur, vestida con una pieza negra que conjugaba la sobriedad con una nota contemporánea, complementó su atuendo con una chaqueta de cuero que otorgaba contraste y una presencia resuelta. Su hermana, por su parte, lució un abrigo largo en tonos crema, una elección que, además de estética, pareció desempeñar el papel de un inesperado escudo simbólico ante la curiosidad de la prensa. Sin embargo, lo verdaderamente significativo de la imagen no fue la indumentaria, sino la coordinación tácita entre ambas, una complicidad mostrada en leves gestos y miradas que hablaban de apoyo incondicional en medio del barullo. En ese cruce de flashes y preguntas, el nombre que más resonó fue el de Barış Baktas, la figura con la que Yağmur mantuvo una relación de intensa exposición pública y que, tras la ruptura, no ha dejado de aparecer en las elucubraciones de quienes siguen cada paso de las celebridades. Los rumores acerca de posibles reencuentros habían circulado con persistencia durante semanas, alimentando teorías y alimentando titulares. Pero anoche, frente al tumulto, la actriz decidió emplear la palabra como instrumento de cierre, pronunciando una declaración que buscó no solo desmentir sino también cerrar de forma digna una etapa que, según sus propias palabras, pertenece ya al pasado. Con una voz que mezcló cordialidad y determinación, Yağmur articuló que aquellas experiencias antecedentes forman parte de capítulos concluidos, subrayando que actualmente ambos actores transitan caminos distintos y que ella se encuentra enfocada en su crecimiento profesional y personal. Lejos de un rechazo hostil o de una evasión temerosa, su respuesta tuvo el matiz de quien decide poner límites y armonía en su espacio vital, reclamando la tranquilidad que toda figura pública anhela resguardar. Su hermana, actuando en forma protectora, cerró la intervención con una afirmación que complementó el mensaje: Yağmur está bien, centrada en su trabajo, en su entorno cercano y en su bienestar. No hay necesidad de seguir reviviendo asuntos que ya no tienen lugar en su presente. Las reacciones en las plataformas digitales no se hicieron esperar. Comentarios que resaltaban la entereza de la actriz se alternaron con otros que valoraban la imagen fraternal como una prueba de afecto genuino y resistencia emocional frente a la inmediatez del espectáculo. No faltaron quienes definieron la salida como un acto de elegancia contra la rumorología, y muchos usuarios elogiaron la naturalidad con la que Yağmur sorteó la presión, interpretándolo como gesto de madurez y de control sobre su propia narrativa pública. Paralelamente al subtexto sentimental, la noticia permitió también que recordáramos el pulso laboral de la actriz,
actualmente inmersa en la fase de preparación de su próximo proyecto televisivo, titulado provisionalmente Bloodflowers. Jack Moore ha preferido mantener la discreción con respecto a los detalles de producción, limitándose a manifestar un entusiasmo contenido y prometedor. Esta reserva respecto a su trabajo y su insistencia en enmarcar su identidad lejos de los ecos amorosos, parece constituir una estrategia consciente para reposicionar su imagen en torno a la creatividad y la profesionalidad, más que en el vértigo de relaciones pasadas. Mientras la carrocería del vehículo que aguardaba a las hermanas se alejaba por las calles silenciosas, quedó la imagen de dos mujeres que juntas recompusieron un relato de intimidad frente a la exposición pública. La escena se consumó sin excesos, pero con un efecto simbólico claro: la presencia de la familia como bóveda protectora frente a las interpretaciones ajenas y la voluntad de una protagonista por marcar los límites de su propia historia. Aquí, lectores y seguidoras de K-Pop, abrimos el espacio para saber qué opinan ustedes sobre este cierre declarativo. ¿Creen que la postura de Jack Moore implica un fin rotundo a las especulaciones o piensan que el interés mediático continuará reavivándose en cada ocasión pública? ¿Les parece acertado que una figura pública dialogue con la prensa de manera tan directa o prefieren el silencio por completo? Además, nos interesa conocer a quienes desean ver en futuros reportajes. ¿Quieren que analicemos más a fondo la carrera de Jack Moore? ¿Que hagamos una pieza sobre Baris Baktas o que traigamos a otros rostros del cine y la televisión turca para un seguimiento pormenorizado? Si este tipo de historias les interesa y desean que K-Pop continúe ofreciéndoles coberturas tan pormenorizadas y con rigor, les pedimos que nos acompañen, suscríbanse al canal K-Pop, dejen su me gusta si les resultó útil la cobertura y compartan su opinión en los comentarios. Además, si desean apoyarnos de forma aún más comprometida, pueden pulsar el botón unirse y convertirse en miembros, lo que nos permitirá mantener la calidad y la continuidad de investigaciones y contenidos exclusivos. Su interacción no solo alimenta nuestra comunidad, sino que también moldea el tipo de historias que llevamos a primera plana. En conclusión, La noche en Etiler ofreció una imagen que, sin estridencias, ha marcado una nueva página en la trayectoria pública de Jack Moore Yuxel, un mensaje de fin de capítulo, una reafirmación de prioridades y una demostración de la centralidad de los lazos familiares en tiempos de notoriedad. Mientras los rumores pueden seguir buscando grietas, la actriz ha mostrado con palabras sobrias y presencia contenida que su intención es avanzar con proyectos y afectos construidos en su presente. Seguiremos atentos y ustedes, como siempre, tendrán la primera fila. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.